preserve el principio de autoridad, y ustedes saben que para el fujimorismo es fundamental, porque si el fujimorismo no hubiera actuado con principio de autoridad y respeto por el Estado, imagínense lo que hubiera pasado en la residencia del embajador japonés. Hubiera salido Polay y toda su mancha, ¿no?, al extranjero, a Cuba, y Serpa sería hoy un héroe y tendríamos al MRTA totalmente activo. Entonces, como el principio de autoridad es tan importante para nosotros vamos en busca del mismo gobierno y decirle: tienes que solucionar este asunto. Y recuerden, porque sabíamos que detrás de este proyecto golpista estaba la búsqueda del bloqueo de la candidatura de Keiko Fujimori. Entonces es que vamos tras ese acuerdo y lo logramos. Esa noche logramos convencer a la Praia Unidad Nacional de que cambie, y encontramos una fórmula que era una derogatoria no directa, sino una derogatoria tácita, a través de la suspensión indefinida. Que la suspensión indefinida es matar los decretos legislativos, pero ahí había una condición básica. Nosotros hacemos esta figura para no darle la razón a los radicales. Hacemos la derogatoria tácita a través de la suspensión indefinida, pero el gobierno debía iniciar una campaña agresivísima con todos sus recursos en todo el país para explicar que la suspensión indefinida era igual a derogatoria. Entonces se llega a ese acuerdo, se llega a la votación, al día siguiente hay una jugada política en medio muy, también porque de todos lados se cuecen habas, Coqui, muy inteligente, diría yo, entre comillas, se nos dice que ya, pero que había que afinar algunos detalles y que los ministros estaban reunidos en la casa de Lourdes Flores, ahí ya, y que necesitaban a Keiko para ya responderle y decirle que sí iba para adelante esta fórmula. Y Keiko va. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando algunos de Unidad Nacional habían filtrado esta reunión a la prensa y vimos que todo el mundo decía: Lourdes Flores resultó siendo la que sentó a todos en la mesa, cuando al final había sido Keiko y habíamos sido nosotros? Pero a nosotros no nos interesó entrar en la discusión de quién tenía la paternidad, porque lo que buscábamos era la solución. Y mientras Lourdes Flores se lucía en los dominicales de la semana pasada como la gran solucionadora, era el fujimorismo y era Keiko Fujimori la que había logrado esta convocatoria y había logrado justamente la votación por la suspensión para preservar el principio de autoridad, ¿no?, dándole la razón a los nativos, pero no a los radicales que los movían. Entonces se logra esta situación, pero ahí viene el sabotaje de Yehude Simón. Yehude Simón no pone en marcha la política de explicación de este tema y nos dejamos ganar una vez más por los vivos, por los agitadores que salen a decir que suspensión no era igual a derogatoria, y el gobierno no mueve un dedo para aclarar ese tema. Entonces se genera esta situación de que los nativos no entienden este mensaje y se genera una situación donde Yehude Simón viaja a la selva central. ¿Me sigues hasta ahí, no, Coqui? Sí, claro, perfectamente. Ok. Cuando Yehude Simón va a la selva central, nosotros y las bancadas que estábamos detrás de esto pensamos que él iba justamente a cumplir el acuerdo de explicarles el tema que derogatoria es igual a suspensión indefinida. Pero ¿cuál sería la sorpresa de nosotros hacia inicios de esta semana, Coqui, cuando estábamos en una junta de portavoces, ¿no?, evaluando un poco el avance de este tema, y nos llega una noticia por la radio, nos llaman por teléfono y nos dicen: Yehude Simón se acaba de capitular. Entonces nosotros no lo podíamos entender, Coqui, porque Yehude Simón había estado en la reunión de la Casa de Lourdes Flores y era parte de esta estrategia de explicar que derogatoria era igual a suspensión indefinida, y era uno de los que más se oponía y decía: tenemos que preservar el principio de autoridad. Pero ¿qué hace que una persona que defendía hasta el día anterior la no derogatoria por defender el principio de autoridad y no ceder ante el chantaje extremista, vaya al día siguiente y capitule de una manera vergonzosa? Entonces nosotros llegamos a entender en ese momento pues que teníamos al enemigo dentro de casa, que era Yehude Simón el que había llevado esta situación hasta este punto, que se había opuesto radicalmente a la derogatoria y que había generado esta crisis para luego aparecer y descender de los cielos como un santo que venía a solucionar el problema a los nativos. Y lo vimos abrazando y besando a los nativos y haciéndose el hombre más comprensivo del mundo, en una actitud que hizo que justamente yo lo denomine Judas, porque es verdaderamente una traición a todos con quienes hasta el día anterior él estaba conversando. Coqui, es verdaderamente el nivel de cinismo de este hombre,
el nivel de las decisiones maquiavélicas que ha llevado para que esto llegue a este punto es verdaderamente sorprendente, y yo siento que la gente no se ha dado cuenta del juego de este señorito. Comprendo. Lo que ocurre entonces es que Simón, el juez de Simón, ya no representa en realidad al gobierno frente al pueblo, frente a los nativos, sino que representa en todo caso a los nativos frente al gobierno. Exacto. Yo recuerdo, Carlos, que cuando recién fue nombrado Simón acá, tú sostuviste en el Congreso de manera muy enfática, además, que esto era un gravísimo error. Y no sé si conversando aquí en la hora del chino, me acuerdo, hablábamos acerca de que esto era una jugada tan peligrosa que no se podía descartar siquiera que Simón en su momento se pasara al frente, a la otra orilla. Eso es lo que ha pasado. Eso ha pasado, y eso no es casualidad, y esto no es fruto de que, como se ha dicho, pues se haya asustado a último momento. Él ha sido un jugador del enemigo infiltrado en el equipo. Él ha jugado, hermano, como lo que es desde su pasado. Él ha hecho un sabotaje desde adentro. Él ha llevado al gobierno a una situación límite para luego él aparecer como el gran solucionador. Él levanta su figura política frente a los radicales y se convierte en su líder, porque ahora es un santo para ellos, ¿no es cierto? Pero dinamita al gobierno por adentro y pone al Estado en un punto de no retorno para que pueda ser vencido por las fuerzas radicales, y finalmente cae García y con él la candidatura de Keiko Fujimori. Esta situación tan simple es la que muchas veces no se puede explicar tan claramente, ¿me entiendes? Nosotros lo hacemos aquí en la hora del chino para que los fujimoristas se entiendan, porque yo sé que muchos no entendieron nuestro proceder. ¿Por qué postergar, no? Y nosotros postergamos para que se preserve el principio de autoridad, porque quienes querían negarlo, querían poner de rodillas al Estado para que otras protestas que ya se gestaban, como la de Andahuaylas, como la de Cusco, como la de Puno, como una nueva que viene de Arequipitana, no prosperen y no pongan al régimen en jaque. Y defender el régimen, reitero, no es defender a Alan García, es defender la candidatura de Keiko y es defender finalmente el Estado de Derecho. O sea, nosotros, el fujimorismo no ha hecho los grandes sacrificios de la década del 90 para pues que haya un golpe de Estado o para que haya una caída del régimen y caigamos en manos de los radicales, pues. En ese sentido aquí dicen alianza con el APRA. ¿Qué alianza con el APRA? Aquí hay una alianza con el pueblo que quiere seguir adelante y quiere elegir a Keiko Fujimori presidenta, y que si se trunca el proceso, Keiko no va a poder postular. Eso es lo que quiero dejar totalmente claro a los oyentes de la hora del chino, para que puedan entender esta situación, mi querido Coqui. Y ese ha sido el doble juego de Yehuda de Simón, y ese ha sido el interés de llevar a este tema. Entonces, de ser el malo de la película, al día siguiente se convierte en el santo varón para esta gente, ¿no? Y medios como El Comercio, yo muestro El Comercio el día del pleno, o sea, caen redonditos en este juego y lo ponen en una foto ahí rodeado de nativos como si fuera Cristo rodeado de niños, ¿no es cierto, no? Así es. En una situación verdaderamente sorprendente, pero sabemos que hay gente con el corazoncito caviar que ya entendió la jugada y que está apoyando la jugada de Yehuda Simón para bloquear a Keiko. El objetivo es Keiko, el objetivo no es Alan. Cuidado, ¿no? Y eso es algo que espero haya quedado claro con esta pequeña explicación. Sí, todavía tengo... Mira, Carlos, tenemos que ir a la pausa central, pero regresamos de un momento y todavía tengo preguntas que hacerte, básicamente en lo que se refiere a qué crees que hará el gobierno ahora respecto de Simón, si el presidente le renovará la confianza, tratará de mantenerlo en el puesto a pesar de la oposición, y sobre todo cuál va a ser la posición de la bancada frente a esta situación en que Simón hará frente a la interpelación esta semana que viene. Volvemos a hablar en un instante, ¿te parece? Perfecto. Gracias. Vamos entonces a la pausa y regresamos en un momento. No se vayan.